Hola, bienvenida, bienvenido a este Facebook Live, en donde vamos a hablar acerca de los podcasts. Vamos a ver cuáles son sus beneficios y por qué hoy estoy compartiéndote esta información. Hace una semana que estuve con ustedes, hice un Facebook Live sobre las herramientas y consejos para adaptar tus talleres presenciales en línea. Y aunque no tuvieras ya unos talleres, pero que pudieras conocer estas herramientas por si tú deseas empezar a comunicar en línea. Así que en ese Facebook Live lo que hicimos fue compartir algunos fundamentos sobre lo que tiene que ver con la comunicación en general y cómo es importante en línea y algunas herramientas. Y justo salió de estas conversaciones la posibilidad de hacer una serie de Facebook Live donde pudiéramos ver con un poquito más de precisión cuál es la información que puede ayudarnos para adaptar justamente este mensaje. Así que ya cumpliendo ese compromiso, estoy aquí compartiéndote el primer Facebook Live, van a ser 6, y el primero es cómo hacer un podcast en 7 días y cómo puede ayudarte a comunicar mejor. Ya sea que tú quieras hacer un podcast o que a partir de conocer un poquito cómo se estructura, también puedas ver para qué nos sirve, cómo puede afinarnos como comunicadoras. Y estos 6 días de herramientas y consejos para adaptar tus talleres presenciales en línea van a incluir los siguientes temas para que tú los apuntes. Están en mi página, en la fanpage que es Pati Anaya 70. Ahí puedes encontrarlo. Y también acabo de hacer un grupo ahorita para que en ese grupo podamos compartirnos información y podamos también aprender acerca de cómo adaptar nuestro mensaje. Los temas son los siguientes. Mañana jueves a las 8:30 p.m. vamos a tener cómo hacer una lluvia de ideas en línea para que sean colaborativas. Y te voy a compartir algunas herramientas gratuitas. Todo lo que te voy a compartir es gratuito. Y sus opciones de pagos también, si tú quieres utilizarlas, cuáles son esas ventajas, al menos las que yo conozco. Entonces, ¿cómo hacer una lluvia de ideas en línea para que sean colaborativas? Te va a encantar. A mí me ha gustado mucho hacerlo con estos pizarrones digitales que hay. El viernes, pero el viernes como es un mal día en la tarde, noche, porque ya estamos que queremos descansar, el viernes lo vamos a hacer a las 10 de la mañana. Y voy a hablarte acerca de cómo hacer una trivia o un juego en línea para hacer más dinámicas tus presentaciones, para enganchar a tus alumnos o a tu audiencia. El sábado, a las 10 de la mañana, vamos a hablar de cómo hacer un Classroom. Sobre todo si tú eres maestra, maestro, te puede gustar mucho esta información si tienes una escuela. Esto es en línea totalmente. Y cómo organizar tu tema y tus clases. También el material que quieres que tu audiencia o tus alumnos tengan. El domingo solamente te voy a compartir una reseña del libro Made to Stick, que es uno de mis libros favoritos para comunicar, para que tu mensaje tenga más impacto. Este va a ser un videito que voy a dejar grabado para que tú lo puedas ver. Y el lunes a las 8:30 p.m. nuevamente nos vemos en cómo hacer encuestas en línea para generar retroalimentación, para obtener información que queremos valiosa para nuestros mensajes y también para generar la participación de grupo. Así que espero que estos temas te gusten mucho. Y platicarte un poco por qué estoy haciendo esto. Bueno, pues yo no soy experta en tecnología, eso debes saberlo de inmediato. Lo que sí es que soy experta en comunicación. Tengo más de 20 años dando talleres y conferencias y me encanta comunicar, pero también me encanta aprender cómo comunicar mejor. Y uno de los retos que he vivido en mi carrera es la flexibilidad, tener que adaptar mi mensaje
a contextos, a situaciones, a herramientas. Y hace 64 días que estoy en cuarentena, como muchas de las personas que hoy estamos en este Facebook Live, y eso me ha obligado a aprender mucho, mucho. Entonces la cabeza me explota con tantas cosas, me emociona demasiado y ha sido difícil, para mí ha sido difícil. Luego me meto a algunos tutoriales, pero como no soy una chica tech, ¿no? O sea, no soy una digital nativa, como le dicen hoy a las personas, entonces no entiendo tan fácil. Así que pensé que podía ser muy útil que yo te compartiera esa información que estoy aprendiendo. Y también así yo la aprendo mejor. Así que gracias por estar acá. Te invito a que me acompañes estos 6 días y también a que compartas esta información. Eso nos ayuda a mí, ayuda a las personas a las que invitas, y así podemos ir enfrentando los desafíos que hoy tenemos de frente para poder generar mayores y mejores habilidades. Así que vamos a empezar con el día de hoy, que nuestro tema es cómo hacer un podcast en 7 días y cómo puede ayudarte a comunicar mejor. Y tal vez tú la primera pregunta que te estás haciendo es, yo no quiero hacer un podcast, no me interesa. Muy bien, eso está perfecto. Pero la información que te va a compartir te va a ayudar a generar más idea de cómo adaptar tu mensaje en línea. Y tal vez te animes a hacer un podcast o si no, a escuchar algunos podcasts para que tú puedas aprender, ¿no? de cómo se hacen, de qué es lo que dicen, en fin. Y bueno, quiero decirte gracias por estar acá. Ya les estoy saludando por acá, ya les veo. Gaby, de Tijuana, vi que me escribieron por ahí. Bueno, pues bienvenidas a quien se van sumando, y también si lo ves en repetición, eres muy bienvenida, muy bienvenido. Gracias por estar, gracias por escuchar y también por compartir. Ahora bien, el próximo martes voy a estar dando un taller gratuito, pero ese lo voy a dar en el grupo, así que ya te puse la invitación para que nos unamos ahí en el grupo. Ese es un curso que estoy diseñando y que me emociona muchísimo compartirlo. Es gratuito, así que vente al grupo, ¿va? Vámonos a cómo hacer un podcast. Bueno, lo primero es decirte que en el mundo, ¿no? En el mundo digital, hay más de 1 millón de podcasts. Y entonces, si hay tantos, ¿para qué hacer uno más? Quizá te estás preguntando, ¿no? Bueno, pues tiene muchas funciones. Vamos primero a definir qué es un podcast, porque tal vez no lo sé o tal vez no me he acercado a alguno. Y un podcast consiste en la distribución de archivos multimedia, ¿no? Es como un radio, como un programa de radio, aquel que teníamos antes. Pero este programa de radio, ¿no? Se divide en episodios que tú puedes publicar o que alguien lo hace de manera periódica, ¿no? Con la frecuencia que la persona, ¿no? Quien es autor o autora, decide. Lo puedo publicar semanal, lo puedo publicar 2 a la semana, y también decido la duración. Hay más o menos 2 rangos de duración. Menos de 10 minutos, podcasts muy cortos, con temas muy puntuales, o hay de 10 minutos a 30 minutos, duración media. Los hay muchos más largos, pero también todo depende de cuál es el objetivo del podcast. Entonces, se distribuyen a partir de las plataformas digitales, como puede ser Spotify, Antus, Anchor. Bueno, de hecho, Anchor y Spotify están unidas, ¿no? Y estos capítulos o episodios están ahí, se quedan ahí. Cualquier persona puede consumirlos en cualquier momento. Es gratuito para las personas que lo escuchan y también es gratuito para ti hacerlo, ¿no? Quien hace el podcast, en realidad puede hacerlo sin invertir un solo peso. Entonces, bueno, definiendo qué es el podcast,
y cómo tiene un crecimiento exponencial, porque los podcasts empezaron en 2004, es decir, apenas tenemos 16 años, pero al principio no eran muy conocidos, ¿no? Es mucho más adelante que tuvieron ese crecimiento exponencial y que son muy solicitados porque a las personas se les facilita mucho el poder ir manejando, haciendo ejercicio o estar haciendo otra cosa y escuchando. Entonces, eso hace que los podcasts tengan una ventaja y que puedan posicionarse muy bien en las audiencias. Yo pienso que debemos verlo como un complemento a las herramientas que yo ya tengo, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a hablar, ¿no? En este podcast te voy a decir temas muy puntuales. Vamos al siguiente, que es ventajas de un podcast. ¿Y por qué yo hoy decidí empezar con este podcast? Bueno, lo decidí por varias razones. La primera es porque a mí me ha emocionado mucho hacer podcast y he aprendido mucho haciéndolo. O sea, más allá de que la audiencia, el principal beneficio ha sido que a mí me ha hecho crecer mucho y por eso quiero compartirlo contigo. Me ha hecho crecer como una comunicadora en lo digital. Me ha ayudado a pulir mi mensaje. Quiero compartir eso contigo. Pero también las ventajas de un podcast es que pueden ayudar a posicionarte en un tema y a mostrar tu conocimiento, tu autoridad. Pueden ayudarte a reeducar a tu audiencia, ¿no? Y reeducar me refiero a que cuando tú y yo estamos en un tema, las personas requieren de conectar con el por qué para mí es importante ese tema del que habla Patti. Entonces, yo tengo un podcast y la próxima semana voy a lanzar otro, porque ya me gustó. Y el primero es cuestión de carácter. Y hablo acerca del desarrollo de la personalidad, de las decisiones que tomamos, de nuestro universo emocional. Pero cuando tú y yo pensamos en carácter, pensamos en muchas cosas. Entonces, lo primero que tú como autora, ¿no? Como portadora de un mensaje, tenemos que hacer es meter información que pueda ayudarle a mi audiencia a saber más tanto de mí como de mi mensaje. Y hay varios canales para lograrlo. Los Facebook Live son uno de ellos. Blogs, páginas de internet, por supuesto, en donde compartimos contenido. YouTube, podcast. Estos son canales sobre los cuales hacemos ese trabajo de posicionarnos y posicionar nuestro tema. Otro de los beneficios que obtenemos es que el hábito que se genera en estar publicando una semana, cada semana, si lo hago yo, un podcast, nos va también ayudando a estructurar nuestros mensajes, a proyectarlos y a generar esta práctica de escribir o de preparar temas. Y eso me lleva al siguiente beneficio. Preparar tu podcast te ayuda a estructurar mejor tu mensaje, a saber cómo decir menos en decir mucho o decir bien en poco tiempo. Es decir, cómo empaquetar tu información en un audio y hacerlo agradable, hacerlo interesante. Esos son los beneficios que tenemos de generar un podcast. Ahora, ¿por qué te lo recomiendo yo si lo que tú estás queriendo es aprender a adaptar tus talleres presenciales en línea? O quizá ya eres una conferencista, un coach, un maestro, una maestra, que ya lo haces en línea, pero quieres mejorarlo todavía. O quizá no sabes ni de qué hablar. O quizá no te atreves, aunque tienes temas. Así que te lo comento yo hoy y voy a compartir un poco de herramientas porque hacer un podcast, aunque tengamos bien bajita audiencia, no importa. Puede ser un ejercicio para mí porque me ayuda a reconectar o a reconocer con mi estilo y mi tono de comunicadora. ¿Cómo comunico yo? ¿Desde dónde? ¿Soy un estilo de facilitadora, de maestra? ¿Qué tipo de temas abordo? ¿Cuál es mi lenguaje?
Y también, ¿cuál es el tono? Es decir, ¿es un tono juvenil? ¿Es un tono didáctico? ¿Es un tono académico, científico? Hay muchos tonos en los que yo voy a compartir y esto me va a ayudar a afinar mi mensaje. Porque una de las cosas que nos pasa cuando empezamos a experimentar el trabajo en línea es que quizá no nos sentimos cómodas o empezamos a dudar si suena bien. Lo hacemos de manera torpe. Así que hacer un podcast o escucharlos o conocer un poco acerca de ellos te va a ayudar a ese conectar con tu voz. Ahora, punto 3. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, si tú ya tienes un tema, entonces lo tienes clarísimo. Vamos a hablar de ese tema. Y hay una manera en la que yo puedo hablar mucho de mi tema sin quemar los contenidos que lanzo a venta, que están en mis cursos. Y eso requiere que tú tengas una estructura mental de qué tanto sabes de tu tema, qué tanto necesitas saber tu audiencia y cuáles son los recursos, los formatos y los canales por los cuales yo puedo fragmentar mi mensaje para poder darte a ti contenido, pero también invitarte a que compres mi contenido de pago. Tú lo estás viendo conmigo. Yo lo que estoy haciendo es compartirte contenido que está en la red, que está en línea, que tú puedes buscar, pero tú y yo estamos conectados, y entonces te facilito el acceso a un contenido. Pero no te doy todo mi contenido. ¿Por qué? Porque tengo contenido que hay clientes que me pagan, hay grupos, ¿no?, a los que se los imparto, entonces no podría darte ese contenido. Ese lo tengo que saber muy bien cuál es, porque uno de los miedos que llegan a tener las personas es que puedas dar contenido, ¿no?, y se te acabe. Si tienes ese miedo, hay que hacernos 2 preguntas. El primero es, esos nervios que tengo surgen porque no me siento especialista en mi tema y entonces hay que abordar esa respuesta. O 2, ese temor que tengo de que me voy a quedar sin contenido surge probablemente de que no has estructurado tu contenido. Y si tú no lo has estructurado y organizado, tal vez piensas que tienes poco contenido. Yo te diría que no. Si tú hay algo que ya enseñas, hay algo que sabes mucho, te puedo decir que puedes descomponerlo en muchas piezas de contenido, de pago y gratuitas. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo de qué hablar, pero quiero empezar a hacerlo? Bueno, entonces, en ese caso, lo que podemos nosotros hacer es identificar, 1, ¿cuáles son mis temas de interés? 2, ¿en cuáles tengo conocimiento y experiencia? 3, ¿cuáles temas le interesan a mi audiencia? Y entonces puedo hacerlo, puedo empezar a buscar cómo lograrlo, ¿de acuerdo? Y esto en el curso que voy a dar gratuito la próxima semana, el martes, apúntate a mi grupo porque ahí lo voy a dar para que sea más organizado el contenido. Te voy a hablar de dónde sacamos los temas. Te voy a hablar de dónde los saco yo, cómo he aprendido a lo largo de 25 años descubrir que es inagotable la fuente de temas que podemos aportar. Y bueno, sobre todo cuando tú tienes este deseo de servir, de compartir y de aprender, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a nuestro siguiente tema. ¿Cuáles son los recursos para lanzar? Y entonces te voy a compartir muy, muy breve cómo se hace. Es muy fácil. Yo aprendí de cero y como te decía al principio, todavía no soy ese especialista, pero a mí me gusta aprender mucho, me gusta dominar mucho las herramientas y sé que aunque hoy es muy fácil, al principio no lo fue y me confundía mucho y no quiero que te pase a ti. Quiero acortarte ese camino. Entonces, te voy a compartir las herramientas que yo estoy usando, ¿de acuerdo? Y la primera herramienta
se llama Anchor. En esa herramienta, ahora te voy a compartir mi pantalla, en esa herramienta es donde tú puedes hacer, vámonos acá, donde tú puedes hacer, la publicación de tu podcast. Déjame compartir completa mi pantalla. Creo que ahí ya la estás viendo, ¿verdad? Vamos a minimizar esto. Y bueno, vamos a hacer esto para acá. Saludos, Mavi, Michelle, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en esta sesión. Muy bien, ahora vamos a ver en Anchor. ¿Cuál es esta aplicación? Bueno, tú te logueas en Anchor FM. Vamos a irnos de cero. Me voy a desloguear aquí. Y lo que voy a hacer es darle Sign Up. Y cuando yo hago aquí, me va a pedir unos datos muy básicos para poder registrarme. Me va a pedir un correo electrónico y me va a pedir que haga una contraseña. Y esta aplicación es completamente gratuita. Entonces, lo que yo voy a hacer es loguear la cuenta que ya tengo para poder enseñarte con esa cuenta. Aquí me logueo. Y cuando tú llegas, bueno, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es hacer una descripción, escribir de qué se trata mi podcast. Tengo que elegir mi título y después escribir una descripción. Esta descripción tiene que ser algo que le diga a tu audiencia de qué se trata. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo, este podcast va sobre distinguir qué es temperamento, personalidad y carácter, que no son la misma cosa. Aquí déjame hacer un alto porque me están avisando que la pantalla se ve chiquita, ¿verdad? Así que voy a definir, ¿no? Y estos son los primeros pasos que tú tienes que hacer. ¿Cómo se llamaría mi podcast? Y después voy a decidir cuál es la descripción. Esa descripción, aquí donde vas a ver la pantalla, déjame soluciono que esto no se vea tan chiquito. Ahí donde vas a ver que está la pantalla. Voy otra vez para allá. Espérame un momento. Vamos para allá. Ahora sí. Ahora sí, avísame si se ve bien y gracias por avisarme que se veía chiquita porque yo aquí en la pantalla no me estaba dando cuenta. Muy bien. Ahí donde está esta pantalla que estás viendo ahora, lo que vamos a hacer es escribir aquí. Esto cuando tú entras está vacío. Y vamos a seleccionar una portada. La portada la puedes hacer muy fácil en una aplicación también gratuita que se llama Canva. Quizá la conoces. Son las que yo uso, aunque hay otras. Te voy a poner aquí las aplicaciones que te estoy platicando, ¿de acuerdo? Y listo. Una vez que ya lo hice, todo es tan fácil como irme a episodios y crear un nuevo episodio. Lo puedo grabar directamente de la aplicación o puedo grabarlo en algún programa en mi computadora, como yo grabo en GarageBand o en Audition de Adobe, de Adobe, pero lo puedes grabar hasta con la grabadora de audio de tu celular. Lo que recomienda ahí es que utilices un micrófono. Entonces, aquí voy a jalar el archivo, lo voy a subir y cuando yo le doy save al archivo,
me va a decir, ¿qué título le ponemos? Yo lo que hago es ponerle de una vez el número y ponerle el título. El título del episodio que lanzo mañana se llama ¿Quién sufre más? Voy a poner una descripción de qué se trata ese programa. Si lo quiero publicar ahora o lo quiero programar a que se publique mañana, aquí lo hago. Y aquí abajo solamente le voy a poner a qué serie pertenece. Puedes poner una serie por temas, por años, ¿no? O puedes no ponerlo. Yo le puse primera serie para organizarme. ¿Y cuál es tu número de episodio? Yo voy en el 21. Y una vez que hice ese, le doy Publish Now. Y listo. Tu podcast está preparado para ser publicado. Ahora, fíjate la belleza de este programa de Anchor y no me pagan por promoverlo. Anchor se encarga de distribuirlo a todas las plataformas. Tú no tienes que hacer nada. Y una vez que lo hace, te avisa por correo electrónico, tú ya puedes ver tu podcast en todas estas plataformas, pero no haces nada. Y ahí te va a dar los links para que tú lo compartas en tu Facebook o en donde tú quieras hacer. ¿Verdad que es muy sencillo? No le tengas miedo, puedes meterte y no pasa nada. Puedes decirle que no quieres que lo comparta, pero es algo que tú puedes hacer solo para ejercicio tuyo, para disciplinarme, para aprender a hacerlo, para empezar a escucharme. Ahora, otra herramienta que yo uso, ya te dije que también uso Canva para hacer las imágenes, canva.com. También es gratuita y te va a permitir hacer imágenes muy bonitas. Tienen ya algunas, ¿cómo se dice? Formatos, plantillas, que te van a ayudar a generar imágenes bien diseñadas sin necesidad que alguien te las diseñe. Ahora, ¿qué hago ya que hice mi podcast? Bueno, lo que tengo que hacer es promoverlo. Y para promoverlo, bueno, pues lo tengo que compartir en mis redes. Y yo una aplicación que te quiero sugerir es la de, se llama Headliner. Te la voy a poner aquí en pantalla. También es gratuita, ¿qué crees? Que es una belleza. Y esto tal vez las has visto en stories de Instagram, ¿no? Seguro que has visto ahí algunas imágenes que lo que hacen, vamos a ver qué es lo que hacen. Hacen videos en donde se puede ver mi podcast, ¿no? La imagen de promoción de mi podcast, le pone subtítulos de manera automática. Yo nada más voy a tener que verificar esos subtítulos. Mira, aquí está. Eso lo hace automático Headliner. Ni siquiera tienes que hacer nada. Incluso si tú publicas en Anchor y vinculas con Headliner, lo hace automático y te avisa cuando ya está. Solamente tienes que ponerle un link. Y si en alguna duda de esto te avientas a hacerlo, escríbeme y son cuestiones muy, muy sencillas que te puedo compartir. Entonces, aquí viene el audio, ya lo transcribió de manera automática, solo verifico que esté bien transcrito porque luego lo hace mal, se le van como dedazos o no entendió bien las palabras. Selecciono el arte, es muy probable que ya tenga una. Te va a dar la que está por asignación. Pero si no, yo puedo buscar una. Y entonces busco alguna imagen que también puedo hacer en Canva y aquí la subo. ¿De acuerdo? Y listo. Lo único que voy a decir después es qué formato quiero, ¿no? Si lo quiero más grande, ¿no? Estos dos son, pues, como para Facebook. Este es Facebook, Instagram o Stories de Instagram y Facebook. Y entonces te lo vas a adaptar, ¿no? Vas a tener que achicar un poquito las imágenes, pero mira qué bonito, porque aquí aparece estas líneas. Vamos a ver cómo se mira.
Esto es Cuestión de Carácter. Principios para que la vida funcione mejor. Con Patti Anaya. Es en las crisis cuando más normalmente te va a seleccionar el principio de tu podcast, pero tú quisieras tal vez seleccionar otra parte, la que tiene más impacto, puedes hacerlo. Lo editas aquí mismo. El programa es fácil, es intuitivo y lo más bonito, es gratuito. Claro que tiene opciones de pago, pero eso de inicio tú no lo necesitas hasta que ya estés haciendo algo más profesional, que ya hayas visto que te gustó, que te funcionó y que quieras hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que el podcast se va a ver en tus plataformas. Yo te voy a mostrar, por ejemplo, ahorita te voy a mostrar cómo se mira un podcast en Spotify. Vamos para allá. Aquí está y aquí se ven todos tus episodios. La descripción que tú le pusiste en el episodio en Anchor se ve aquí. Tú no tienes que hacer nada. Lo haces solito en Spotify. Y algo muy bonito es que también tanto Anchor como Spotify te van a dar opciones de estadísticas. Y eso es uno de los beneficios que a mí, aunque nadie escuchara el podcast, ya me generan muchísimo valor. Pero también que lo escuches. Muchas gracias a quien lo escuchan y a quien lo comparten. De verdad, gracias, porque yo al principio pensé que nadie lo iba a escuchar o que muy poquitas personas, porque tampoco le hago mucha promoción. Entonces, el tráfico que tiene es orgánico, y orgánico quiere decir que tú lo publicas y la gente le da el link, o sea, no pagas por publicidad. Entonces, fíjate que estas estadísticas a mí me gustan mucho porque me ayudan a ver qué temas son los que están gustando más. Esto es de los últimos 7 días, pero le vamos a poner 90 días. Entonces, puedo ver que escuchar es mucho más que poner atención, les gustó más, entonces tengo que hacer más contenido de ese tema. O que les gustó, ¿por qué nos resistimos al cambio? Comenzar de nuevo. Y así me doy cuenta y tengo que pensar, bueno, ¿lo promoví? ¿Qué tanto lo promoví? O es el tema el que la gente está necesitando, y eso, ya solo eso, me ayuda mucho. Pero fíjate que me ayuda a ver la audiencia y me ayuda a ver qué personas me ven. Mujeres, hombres, en qué rangos de edad. Y esto, en qué países, qué otras cosas escuchan esas personas. Y esa estadística es fundamental para que tú puedas generar contenido, saber a quién le hablas. Yo pensaba, por ejemplo, que me escuchaban más hombres de los que en realidad me escuchan. Gracias a todos los hombres que lo hacen, pero solamente me escuchan el 19% de los hombres de mi audiencia en podcast. Y el demás somos mujeres. Entonces, fíjate qué útil puede ser un podcast, porque te va a ayudar a identificar tu avatar, tu persona, ¿no? Tu audiencia, tu target. Hay muchos nombres en los que se da. Así que, ¿qué tal van hasta acá? ¿Les va interesando? Como te dije, aunque tú no hagas un podcast, es bien interesante poder ver esto. Y ahora voy a compartirte mi información preferida. ¿Cómo organizar tu mensaje? En eso sí soy experta. Eso sí me gusta mucho. Y te voy a compartir la aplicación que yo uso, es Notion. También es gratuita. Después voy a hacer un curso de Notion porque me gusta mucho. Y te voy a enseñar, esto sí quiero que le pongas mucha atención, porque si tú quieres aprender a estructurar tu mensaje, a saber cómo impartirlo, aquí te va a interesar mucho. Entonces, fíjate muy bien. Esta es la aplicación que yo uso. Y yo aquí voy a tener una pantalla donde organizo mi información, ¿no? ¿De qué va el podcast? ¿Cuál es el proceso de producción de un podcast? En este caso el mío, ¿no? ¿Qué imágenes uso? ¿Cuáles son los enlaces que me da Anchor?
cuál es la música que uso. Y mira, aquí se escucha bien bonito. Esto es Cuestión de Carácter. Principios para que la vida funcione mejor. Con Pati Anaya. Tú puedes usar un intro simplemente con música, con tu voz. Puedes buscar a un locutor o una locutora profesional que te ayude a hacerla. La voz que escuchas aquí es de Pepe Campa, es un gran locutor, fue locutor, es Premio Nacional de Locución, es también locutor, ha sido locutor de Radio Universal, lo fue muchos años de La Hora Nacional, y bueno, tengo la bendición y el honor de que sea mi amigo, entonces él me ayudó en esto, pero también puedes buscar, por ejemplo, una maestra mía que es Alejandra García, la encuentras así, Alejandra García, locutora, es genial, ella es locutora de Horizonte FM, y puedes contratar los servicios de un locutor profesional si quisieras hacerlo muy en serio. Si no, basta con que te bajes una música gratuita de intro para podcast, que lo tecleas en Google y vas a encontrar una infinidad de recursos. Pero si lo quieres hacer profesional, yo te recomiendo que le inviertas en un locutor profesional. ¿De acuerdo? Aquí esto que tú estás viendo son las ideas de temas que se me ocurren, entonces aquí los apunto para irlos desarrollando para el podcast. Entonces, mira, ya tengo para muchas semanas. Aquí está el calendario de publicación. Entonces, aquí puedo ver que el 30 publiqué este capítulo, en fin. Por eso me gusta mucho para organizar la información esta aplicación y es gratuita. Métete a mi grupo de Facebook que acabo de hacer hoy, porque ahí voy a compartirte información de cómo organizar tu mensaje en esta aplicación que es gratuita, en Drive de Google, que es gratuito, o en tu computadora, que es súper gratuito, ¿de acuerdo? Hola, Dex. Dices, ¿se necesita algún equipo especial para grabar un podcast? No puedes grabarlo con tu celular. Recomiendo un micrófono de estos de cable o tus audífonos para que no se te meta tanto el ruido. En mi caso, que yo grabo mucho, pues tengo este micrófono Yeti que es profesional y hay otros, pero eso solamente si a ti te gusta, si te vas a dedicar a hacer esto, si grabas profesionalmente, te recomiendo que inviertas, pero si ahorita no tienes, no lo hagas. Empieza a meterte en línea y ya cuando veas que hay que te guste, que hay necesidad de invertir, entonces ya lo haces. Ahorita podemos hacerlos con los recursos que tienes, basta tener una computadora. O incluso hasta rentarla, por ejemplo. Entonces vamos a continuar. Y aquí viene la cereza del pastel y con esto voy a terminar. Espero que te guste mucho. Es cómo organizo mi contenido. Entonces, mira, aquí están los últimos 21 capítulos, ¿no? Bueno, los que he hecho, ¿no? Empecé en marzo y empecé justo cuando empezamos, un poquito antes de la cuarentena. Entonces, fíjate, hoy que están todos los capítulos, te voy a hablar de mi lanzamiento de mañana y también te voy a tener de consulta y de regalo, si tú quieres tenerlo, esta plantilla. Te voy a compartir un link para que tú la veas y la puedas leer con calma, la puedas analizar. Y si quieres saber cómo hago esto, entonces vente a mi curso gratuito el próximo martes en un grupo cerrado de Facebook. Ahorita te pongo la liga para que me sigas y la voy a estar publicando en mis redes. Te voy a enseñar un poquito cómo hago esto. Esta es la información que necesito saber de mi podcast, ¿no? Aquí está el audio, está el número, se publica tal fecha, ¿no? El proceso que tiene, es decir, puede ser que estoy en proceso de desarrollo o ya está publicado, el link en Spotify, las etiquetas de los temas. Esto es bien importante porque si yo dentro de 3 meses hago un tema, lo que quiero es referirte a un episodio pasado, por ejemplo.
Y eso lo haces también en tus clases, en tus conferencias en línea, en tus talleres en línea, en lo que tú hagas. Tienes que referir a tu contenido pasado para poder generarle recursos a tu alumna o a tu audiencia. Este capítulo dura 11:53. ¿Quién sufre más? Esta es la descripción y esto es lo que te va a gustar. Bueno, es que a mí me gusta. Es el texto de lo que digo en el podcast. Mira, yo sé que las personas podemos improvisar. Yo tengo 25 años de dar conferencias y trato de improvisar lo menos posible. ¿Por qué? Porque cuando transmitimos nuestros mensajes hay que tener claridad, hay que tener en cuenta la experiencia de quien te escucha y compartir lo que necesita y la manera en la que necesita, no lo que yo sé. Compartir lo que yo sé es muy egoísta. Yo quiero compartir para que para ti sea una buena experiencia. Entonces, necesito planear mi contenido, estructurar mi contenido. Y de eso podría hablarte horas. Entonces, fíjate cómo empiezo. Una amiga publicó en Twitter: mi niño se quedó sin su último año. Y tú vas a escuchar el podcast, espero que lo escuches, y vas a ver cómo casi estoy diciendo todo. No lo leo tal cual, yo no lo leo, nada más veo lo primero y entonces ya me voy como punto de media, decimos en México, y le quito, le agrego cosas. Pero esta estructura es un guión que yo tengo, es una plantilla que yo tengo, es decir, ya sé cómo estructuro mis contenidos. Aquí hago una referencia personal, por ejemplo, acerca de mi madre, porque esto genera un poco de conexión. Voy a hacer una referencia, ¿no?, de un video y voy a insertar un audio de ese video para darle una variación de estímulo al mensaje. Y entonces, que cuando tú le estás escuchando, no solo escuches mi voz, sino aquí hay una variación de estímulo. Y cuando das clases en línea presenciales, es necesario saber cuándo y qué variaciones de estímulo, porque eso permite no perder la atención de las personas, permite engancharlas, permite que no se distraigan y permiten que la experiencia sea más dinámica, más entretenida, ¿no? Entonces, aquí sigo. Esto lo taché porque ya después que revisé, no lo dije, ¿no? Se me olvidó. También esto. Aquí voy a meter un dato, porque un dato es importante, ¿no? No se trata de lo que yo sé. Se trata de lo que es importante para ti, para que generes más información e incluso la busques. Y fíjate, aquí hago una referencia a un episodio, el episodio 20, donde descargas un ebook gratuito. Eso es para promover mi podcast. Aquí hago otra referencia de un libro. Cuando en un taller o en una conferencia la persona que lo está dando no cita fuentes, es poco profesional, en mi opinión, ¿de acuerdo? Porque la información no la invento yo. La información yo la tomo de distintas fuentes y tengo que honrar esas fuentes, pero también tengo que darte a ti herramientas, uno, para generar credibilidad, dos, para que tú sepas dónde buscar más acerca de ese tema si te interesa. Aquí voy a hacer otra referencia a otro podcast del pasado. Aquí genero anticipación para el siguiente podcast y aquí termino con una referencia. Pero fíjate algo bien bonito en tu contenido. Yo aquí meto un elemento de anclaje emocional, ¿no?, que esto tiene que ver con storytelling. Y es que voy a meter una referencia a la antropóloga Margaret Mead y es una historia. Entonces me voy a ir, aquí hay un vínculo y me voy a ir a la historia. Y esta es la historia. Es decir, yo tengo una base de datos con historias para conferencias, si puedes ver acá. Tengo miles de historias y las almaceno, las etiqueto, porque eso me sirve para hacer mis contenidos, para hacerlos mejores, ¿no? Entonces me voy a regresar aquí al tema y finalmente cierro. Este es mi cierre. Y es así como yo organizo mi contenido. Yo sé que esto es muy rápido, pero para que no te pierdas, te voy a compartir
este archivo, ¿sí? Ese archivo te lo voy a dar para que tú puedas verlo, lo puedes copiar, lo puedes bajar, puedes analizarlo y hasta puedes preguntarme cosas acerca del archivo si tienes alguna duda. Ese archivo te lo voy a dar ahorita te voy a dar el link. Y en este link lo que quiero pedirte es que me compartas, me ayudes a rellenar esta encuesta y una vez que la rellenas, ahí va a venir el link para que descargues este recurso. Te puede ayudar para ver un poquito cómo lo estamos haciendo. Entonces, espero que hasta acá haya sido interesante y que hayas visto que no necesariamente si voy o no a hacer un podcast es algo que está lejano a mí, sino que si yo quiero empezar a entrar en este mundo digital, entonces es una muy buena opción. Y si tienes alguna pregunta, algo que quieras comentar, por favor, estoy atenta a ti, a tus comentarios antes de irnos. Dice Dex, gracias. La historia del fémur roto es una de mis historias favoritas. De hecho, la he usado en 2 podcasts. Este es el segundo, pero me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces, por eso es que la volví a usar. Te invito a que te sumes al grupo donde el próximo martes voy a dar este taller que son las 3 herramientas para comunicar tu mensaje en el mundo digital. Voy a compartir acerca de cómo generar que tu mensaje te dé seguridad, que disfrutes darlo, ¿no? Que reduzcas esos nervios y que además sea de impacto para las personas. Es un taller gratuito, súmate al grupo y estaré publicando ahí más información, porque también si me sigues, pues sabes que en mi muro y en la fanpage, pues voy publicando muchas cosas. Quiero concentrar la información en ese grupo. Así que súmate por favor al grupo. Después también te pongo el link en Facebook. También tienes acá, si ya lo apuntaste, aquí tienes una encuesta, ¿no? Puedes copiarlo en comentarios, está el link. Y es una encuesta, solamente te voy a pedir unos datos y que me ayudes a saber un poquito más sobre qué tema te interesó de esta transmisión de Facebook y que participes con también comentarme qué temas te gustaría que abordáramos. Muchas gracias por estar acá, a mí me emociona mucho. Los próximos 5 días voy a estar dando otros Facebook Live. Esos van a ser un poquito más cortos. Voy a hacerlos en 20 minutos estos. Y el de hoy quería hacerlo mucho más visual, que vieras cómo organizo el contenido, porque a mí esa cosa de verdad que me fascina, es mi expertise y podría de verdad... Podría platicarte demasiado, pero además me gusta porque yo sé lo difícil que es organizar tu información, lo difícil que es que todas estas ideas que tienes en tu cabeza puedan encontrar orden, ganar claridad en tu mensaje. A mí me ha tomado años aprenderlo a hacer y además cómo lograr meter una historia que suene bonito, meter un dato sin que suene pesado, hacer que las personas pues se motiven, ¿no? Por lo que están escuchando, cómo adaptar ese mensaje, si lo voy a dar a adolescentes o si mi público es un público resistente, ¿no? Yo trabajo y lo he hecho por muchos años, bueno, los últimos no por las situaciones de gobierno, pero trabajo en centros penitenciarios con policías y son grupos que presentan desafíos bien importantes. Entonces, ese trabajo a mí me gusta mucho compartírtelo, para que no tengas nervios, no tengas miedo y nos aventemos todas y todos al mundo digital. Yo, como te dije al principio, no soy experta, pero me encanta aprender y mi misión es compartirte lo que aprendo, para que podamos elevar la calidad de nuestras comunicaciones, porque hoy es importante tu voz, es importante tu mensaje, no importa que alguien más lo esté diciendo,
No importa incluso que tú pienses que alguien lo dice mejor que tú. Hay personas que conectan contigo. Así que espero que estas sean algo útil para ti. Te espero también en el grupo. Si me ayudas a compartir, te lo agradezco mucho porque eso a mí me está permitiendo también amplificar mi voz en lo digital. Porque yo, el 80% de mi trabajo era presencial. Tú me conoces o has visto mis publicaciones. Entonces yo me la pasaba todo el tiempo en grupos, amo estar en salón, amo estar en un escenario. Y ahora, pues no puedo hacerlo, lo extraño mucho. Pero este reto, pues nos pone a todos en aprender. Aprendamos con emoción para trabajar con seguridad. Ahí en comentarios te estoy poniendo el grupo. Gracias por sumarte. Gracias por estar acá en mi Facebook. Vas a ver estas transmisiones, se van a quedar ahí en repetición para que las veas, las compartas. Si no las puedes ver cuando son en línea, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimo tu atención. Gracias. Ten bonita noche.